Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a ver un nuevo tema, se llama segunda ley de Newton y la vamos a ver cómo se aplica en el movimiento curvilíneo. Para esto, dentro de las cosas que tenemos que acordarnos es que existe el, el eje, es el eje normal y el eje tangencial. Acuérdense, el eje normal es el que apunta directamente ¿hacia dónde? Hacia el centro de curvatura. Y el eje tangencial es el que apunta tangente al movimiento o está tangente al movimiento y siempre se pone de manera positiva hacia el movimiento, o sea, la velocidad está marcando en este caso que va hacia la derecha, entonces se pone el eje positivo así hacia la derecha. Entonces acuérdense, el eje normal, perdón, la aceleración normal siempre va a ir hacia el centro, ajá, y la aceleración tangencial va a estar tangente al movimiento. Acuérdense, tenemos esos dos tipos de aceleraciones. También, pues si hay una aceleración, pues quiere decir que hay una fuerza, entonces vamos a tener que la suma de las fuerzas en el eje tangencial va a ser igual a la masa por la aceleración tangencial y la sumatoria de las fuerzas en el eje normal va a ser igual a la masa por la aceleración en el eje normal. O sea, nuestro sistema de coordenadas ahora ya no va a ser X y Y, sino va a ser sumatoria de fuerzas en el eje normal y sumatoria de fuerzas en el eje tangencial. Muy bien, vamos a ver, este es un problema. El bloque de 8 kilogramos solo puede moverse a lo largo de la trayectoria parabólica lisa, o sea, se va a mover este bloque sobre esta trayectoria parabólica. ¿Con qué función? Pues con esto. El resorte conectado limita el movimiento y debido a la guía del rodillo, miren, fíjense, aquí tenemos esta guía del rodillo, ajá, ¿sí? Siempre permanece horizontal, o sea, este resorte siempre va a quedar de manera horizontal, o sea, por ejemplo, si bajáramos, este resorte quedaría horizontal, pero se estiraría más cuando el bloque desciende. Si la rigidez del resorte es K es igual a 10 newtons metro y su longitud alargada es de 0.5 metros, o sea, quiere decir que este resorte tiene una longitud de 0.5 metros. Determina la fuerza normal de la trayectoria sobre el bloque en el instante x igual a 1. Se hace que aquí, o sea, por dar un ejemplo, ajá, aquí, perdón, esta distancia que está aquí, perdón, no debe ser tan largo, es que últimamente mi mouse falla, una disculpa. La distancia que hay de aquí a acá, ajá, va a ser igual a 1, ¿sí? Cuando la rapidez del bloque es de 4 metros por segundo. Esa rapidez, acuérdense, es la rapidez tangencial. O sea, quiere decir que este bloque está ahorita a 4 metros por segundo. Además, ¿cuál es la tasa de incremento de la rapidez del bloque en este punto? O sea, nos están pidiendo la aceleración tangencial en este último punto y determinar la fuerza normal de la trayectoria, o sea, la fuerza que está aquí en el centro de curvatura. ¿Qué fuerza tenemos ahí? Muy bien, como ya habíamos dicho antes, para encontrar el radio de curvatura de una función debemos de ocupar esta ecuación que está aquí. ¿Sí? Eso ya lo habíamos visto en nuestras clases anteriores. Nada más aquí acordarse, esta parte que está aquí es valor absoluto. Muy bien, entonces tenemos esta función. La vamos a derivar dos veces. La primera derivada de esta función va a ser menos x aquí como está, ¿sí?
y la segunda derivada de x o la derivada de x va a ser igual a menos 1. Y bueno, pues vamos a sustituir estos valores en esta fórmula que está aquí. Veamos, entonces tenemos la primera derivada que damos que era menos x, pero acuérdense que x ¿qué valor tiene? De 1, entonces la primera derivada va a tener un valor de menos 1 y la segunda derivada, ¿sí? Ya tenía el valor por default de menos 1. Sustituimos estos valores en esta ecuación, en esta que está aquí, y nos va a dar el valor de 2.828 metros. Ese es el radio de curvatura en el punto x igual a 1. Muy bien, ahora, como ya les había dicho, vamos a ocupar nuestro eje normal, nuestro eje tangencial. Como bien sabemos, pues el eje normal va a apuntar ¿a dónde? Hacia el centro de la trayectoria y hacia el eje tangencial hacia el movimiento. Acuérdense que está cayendo este bloque, está yendo hacia abajo. Tenemos estas fuerzas. Tenemos para empezar la fuerza del resorte, que la tenemos aquí. Una normal, acuérdense, esta normal es debida a todas las fuerzas que están aquí. Por ejemplo, tenemos esta fuerza del resorte y el peso. Estas dos fuerzas están haciendo que haya una normal. Y esta sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a la masa por la aceleración. Pero ahora vamos a tener dos componentes. La aceleración normal y la aceleración tangencial. Muy bien. De la primera derivada, que era menos x de la función, si la sustituimos y le ponemos el valor de x igual a 1, pues quedamos que era 1 menos 1. Y acuérdense que esto que está aquí es que también la pendiente que tenemos justamente en ese punto, en esa función. Si nosotros sustituimos esto en el arco tangente de menos 1, nos va a dar que esta trayectoria curva en ese punto tiene una pendiente de menos 45. Si nosotros, este es 0, lo hacemos a menos 45, quiere decir que vamos a girar a favor de las manecillas del reloj, y entonces eso quiere decir que nuestro ángulo va a estar así, de 45 grados. Esos son menos 45 grados. Entonces aquí yo lo puse en el diagrama de cuerpo libre, y entonces aquí tenemos los menos 45 grados, suponiendo que este puntito que dejé aquí es el punto de contacto. Entonces ahí justamente tenemos los menos 45 grados de la pendiente. Muy bien, ahora el siguiente punto, pues lo único que hice fue trasladar el eje normal y el eje tangencial justamente aquí en el centro de las fuerzas para que sea más fácil resolver. Entonces esta tangencial que está aquí, este eje tangencial, esta línea es paralela a esta. Y acuérdense, el eje normal es perpendicular, entonces así lo vamos a trasladar de tal manera que este eje normal y este eje tangencial corresponden a la misma dirección y sentido que la aceleración normal y la aceleración tangencial. Muy bien, y el siguiente punto es hacer la sumatoria de fuerzas. La primera sumatoria de fuerzas que vamos a hacer va a ser la fuerza tangencial, o sea, todas las que están sobre este eje que está aquí, ¿sí? Entonces, ¿cuáles tenemos? Bueno, pues tenemos para empezar, pues la componente ¿de quién? Del resorte, que esa es la fuerza del resorte, por el seno de 45. Acuérdense, aquí tenemos esta componente que está aquí, que es paralela a esto que está aquí. Entonces va a ser la fuerza del resorte por el seno de 45. Aquí lo tenemos. Y acuérdense que le puse negativo porque la aceleración tangencial hacia dónde está apuntando, o hacia dónde es positivo, está apuntando hacia el lado derecho. Luego, ¿qué otra fuerza tenemos sobre ese eje? Pues tenemos la componente de ¿quién?
del peso. Y ese va a ser W coseno de ¿quién? De 45. Se hace esta componente que está aquí. Y ahí tenemos toda la sumatoria de fuerzas que tenemos en el eje tangencial. Entonces eso va a ser igual entonces a la masa por la aceleración tangencial. Muy bien, ahora vayamos ahora a las componentes que están sobre el eje normal, o sea, sobre este eje que está aquí. Muy bien, para empezar pues tenemos que la normal, y la normal, como está apuntando hacia este lado y la aceleración normal en realidad está apuntando hacia el centro de curvatura, entonces va a ser negativo menos la normal. Luego, ¿qué otra componente tenemos? Pues la otra componente que tenemos es ¿cuál? La componente de la fuerza del resorte, que es esta, la ponemos aquí, y entonces va a ser la fuerza del resorte por el coseno de 45. Y también ahí tenemos ¿cuál otra componente? Pues esta, la componente del peso, entonces esa va a ser W seno de 45, y eso va a ser igual a la masa por la aceleración normal. Ahora, por otro lado tenemos que la fuerza de resorte es igual a K, la constante del resorte, por la longitud final del resorte menos la longitud inicial del resorte. Acuérdense que el resorte tiene una longitud inicial de ¿cuánto? De 0.5 metros y se va a estirar ¿cuánto? 1 metro. Y su constante del resorte es de 10 newtons por metro, entonces la fuerza del resorte es de ¿cuánto? De 5 newtons. Por otro lado, la aceleración normal, acuérdense que es la velocidad al cuadrado entre el radio de curvatura. Esta velocidad ya nos las daban como dato, y este radio de curvatura ya la habíamos encontrado, entonces la aceleración normal es de 5.657 metros por segundo cuadrado. Muy bien, entonces ya tenemos la fuerza del resorte y la aceleración normal, ¿cuánto vale? Entonces hay que sustituir todos estos valores en la ecuación, o la vamos a sustituir en la ecuación de fuerzas que están dirigidas sobre el eje normal, porque ahí nos van a dar, vamos a obtener la fuerza normal que está actuando. Así que es una de las incógnitas que nos están pidiendo. La masa es de 6, entonces tenemos que la menos normal más 5, que es la fuerza del resorte, por el coseno de 45, por W seno de 45, es igual a ¿qué? A 6, la masa de 6 por la aceleración normal que le habíamos calculado, que es de 5.657. Y aquí vamos a despejar la normal. Entonces estos dos que están aquí van a pasar restando, pero como tenemos el signo negativo, entonces van a pasar ¿qué? Sumando, y este valor que está aquí va a ser de valor negativo. Entonces así nos va a quedar la ecuación, y tenemos como resultado que es 11.21 newtons. Ahora vamos a hacer la sumatoria de fuerzas tangenciales para encontrar la aceleración tangencial. Habíamos quedado que es W por el coseno de 45, que es esta componente que está aquí, menos la fuerza del resorte seno de 45, que es esta que está aquí. ¿Por qué menos? Porque acuérdense, el eje tangencial está apuntando su eje positivo hacia este lado. Y eso va a ser igual a la masa por la aceleración tangencial. La masa ya la tenemos, es de 6, entonces esta la vamos a pasar dividiendo. La dividimos, sustituimos los datos y nos va a dar que la aceleración tangencial es de 6.347 metros por segundo al cuadrado. Y muy bien, pues esa es la tasa de variación de la rapidez que nos estaba pidiendo el problema, y con esto terminamos nuestro problema. Igualmente me sigo basando todavía en el Hibbeler, de ingeniería mecánica. Ahí está la página, está en la página 142 para que chequen el problema.
Y pues eso sería todo y muchas gracias.